Entre los años 2013 a 2014, a pesar de que no son precisamente unos años muy queridos, sobre todo el 2014 que lleva el seudónimo de ser un año malísimo para muchos, pero viendo el lado bueno de las cosas, en aquella época, comenzó a resaltar nuevamente el concepto del terror en los videojuegos, un elemento de entretenimiento que había dejado de ser relevante por un tiempo, pero que gracias a ciertos títulos que ganaron popularidad en muy poco tiempo en el medio, el concepto volvió a revivir, y ser tan relevante como lo fue en su época dorada. Entre dichos títulos populares de ese entonces, tenemos al tan conocido Outlast, un videojuego de temática survival horror en primera persona, desarrollado y publicado por la compañía Red Barrels Games, publicado en el año 2013. Un juego que, para algunos, no es más que uno más del montón, pero para otros, es aquella obra que revolucionó el concepto del terror en los videojuegos. ¿Será eso último cierto? ¿Será una sobreexageración? ¿A alguno aquí realmente le importa ese tema? XD. Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva crítica criticosa, esta vez sobre el videojuego de nombre Outlast. Y sí, le voy a decir Outlast, tal como se escribe, jamás en la vida me van a obligar a decirle Outlast, que es como se pronuncia correctamente. En fin, lo de siempre, este video vendrá cargadito de spoilers, así que ya están avisados. Sin más relleno rellenoso, comenzamos. El título ya antes mencionado, es un videojuego de temática survival horror en primera persona, con elementos de persecución y exploración. Dicho título fue publicado el 4 de septiembre del año 2013, y exportado para el ordenador, y posteriormente para Xbox One, PlayStation 4, Linux, OS X, Nintendo Switch, y parece que próximamente también va a estar para la nueva Xbox XS y PlayStation 5. La historia nos presenta al protagonista Miles Subsource, un periodista que tras recibir un correo anónimo, en donde se le cuenta que se están haciendo experimentos ilegales con los pacientes en el hospital psiquiátrico Mount Massive, a un año de ser comprada por la corporación Murkoff, dicho periodista, decide ir él solo a dicho hospital psiquiátrico, armado con una cámara de video para así tener pruebas de todo lo acontecido, sin saber que se irá a meter a un lugar terriblemente horrible. Al entrar por una de las ventanas del hospital, nos damos cuenta que el lugar está destruido, con todo lleno de sangre, lugares desordenados, lleno de cadáveres mutilados y con los órganos esparcidos por todos lados, así como que por todo el lugar nos encontraremos con varios pacientes que padecen de extrañas deformidades en la piel. Algunos de estos no te harán nada, pero hay otros que son sumamente agresivos, y lo mejor será mantenerse alejado lo más posible de ellos. Sobre todo si se trata de Chris Walker, un sujeto gigante que va a intentar matarnos cada vez que nos encontramos con él. Sin mencionar al Dr. Richard Trager, un disque doctor chiflado, que nos termina cortando algunos dedos con unas enormes tijeras, así como que le gusta andar con la retaguardia al aire. Y el último peso pesado, que sin lugar a duda es el más peligroso, sería el famoso Wall Rider, que es una especie de fantasma terriblemente poderoso, a tal punto que se pudo cargar a Chris Walker, como si este fuera una hormiga insignificante. Acá no contamos con armas para defendernos, por lo que nuestras únicas opciones son correr, ocultarse o morir. En la mayoría de los escenarios del hospital psiquiátrico, nos veremos obligados a entrar a lugares sumamente oscuros, pero para ello, tenemos la visión nocturna de la cámara para poder atravesar dicha oscuridad. Y claro está, que debemos de grabar absolutamente todo, ya que mediante esto, irán apareciendo notas que el propio protagonista irá escribiendo, acorde a lo que grabemos. La visión nocturna consumirá demasiada energía, por ende, debes de usarla con moderación, así como buscar baterías que estarán esparcidas por todo el entorno. Y básicamente de eso trata el juego. Bueno, para empezar, sí, lo de que Outlast había revolucionado el concepto del terror en los videojuegos, efectivamente es una sobreexageración, ya que el mismo no ha hecho nada revolucionario, sino que lo que realmente ha hecho, es tomar conceptos de otros títulos, y pulirlos mecánicamente para conseguir un resultado mejor y más disfrutable. En el análisis que había subido hace un tiempo atrás, había mencionado que Outlast se copió del videojuego Amnesia, esto referente a las mecánicas del mismo, como lo serían la exploración con la cámara en primera persona, la jugabilidad, el concepto de usar la luz para poder ver en la oscuridad, así como tener que buscar suministros para no quedarnos a oscuras, al igual como el tener que ocultarse de los monstruos que nos quieren muertos, o tener que recurrir a correr como si no hubiese un mañana, hasta perderles el rastro.
Cada uno de estos son claros indicios de conceptos tomados de Amnesia, y se vuelve sumamente evidente si te has jugado ambos títulos, porque no puedes evitar el compararlos, y a la vez, el encontrar similitudes entre los dos. Pero no solo ha tomado conceptos de Amnesia, sino también de otros más, entre ellos, el de Slenderman con los screamers, y uno que quizás nadie aquí lo había notado, que sería el concepto de la cámara. Así es, la idea de la cámara no es algo original de Outlast, sino que ya se usó en otro título, más específicamente, en el videojuego de nombre, Michigan Reform from Help. Un survival horror no muy conocido, que trata de un grupo de reportaje que cubre una noticia sobre la ciudad de Michigan. La cosa es que dicha ciudad ha estado siendo cubierta por una extraña niebla, en la que habitan extrañas y aterradoras criaturas mutantes. En el juego somos un camarógrafo que tiene que grabar absolutamente todo en todo momento. Estaremos en peligro repetidas veces, y aún así, arriesgamos nuestras vidas para conseguir la mejor historia de todos los tiempos. ¿No les suena esto familiar? Sí, casi el mismo motivo que empuja a nuestro protagonista a ir al manicomio, y arriesgarse tanto con los peligros de ese lugar, que no es más que conseguir una historia increíble que contar para que salga en la tele, en el diario, y en cualquier medio de comunicación, y presumirles a tus compañeros de trabajo que has conseguido la mejor historia de todos los tiempos. Y la cereza sobre el pastel, aquí se implementa el concepto de la cámara con visión nocturna, igual como en Outlast. Y para rematar, este título fue lanzado el 5 de agosto de 2004, y Outlast fue lanzado en 2013. Así que hasta ahí queda la supuesta revolución que hizo el título en el género del horror. Ciertamente Outlast no es un juego que nos presente conceptos nuevos, incluso la propia historia ocupa conceptos ya vistos, como lo es que los locos del lugar te persigan porque te quieren muerto, el tema de los experimentos inmorales con seres humanos, temas religiosos sumamente extremistas, la inclusión de gore como elemento para provocar incomodidad, o ya de plano el tener que grabar todo lo que presencias en el manicomio, para mostrarle al mundo lo que ocurre en dicho lugar. Todos estos conceptos ya se han visto reiteradas veces en el pasado en otras obras, no solo en videojuegos, sino también en series, libros y películas. Pero a ver, esto no es del todo malo, el tomar conceptos de otras obras, no lo hace un mal juego, ya que si se emplea de una manera correcta, igual puede convertirse en un producto disfrutable y aceptable. En parte, la perspectiva que le pueda dar cada uno, le puede sentar tanto bien como mal, pero Outlast no es del todo un producto horrendo. No es original, en eso estamos todos de acuerdo. Sobre la historia, esta llega a ser llamativa para los jugadores, no en el sentido de ser algo revolucionario, ya que como dije, el tema de experimentos con humanos es algo que se ha visto un montón de veces, por ende, ahí estaríamos mal, por ser cliché, además de sobreexagerado por las condiciones en las que acabó todo en dicho lugar. Pero justamente eso es lo que la hace llamativa. Outlast no viene con el concepto de ser un peso pesado por la originalidad o profundidad de su argumento, su verdadero propósito es el de cualquier survival horror, que la gente disfrute de una historia simple que se entienda a primera vista. El tema aquí es pasar miedo, el exceso de gore, los screamers, el morbo de su argumento, así como el de los experimentos, el diseño tan grotesco de los enemigos, todo eso es necesario para generar terror. En parte esto también es malo, y digo en parte, porque es cierto que esto no tiene nada de malo, utiliza un estilo de terror típico, que es el miedo a que te maten, y el que te salte un jumpscare a la cara. Conceptos simples, pero que funcionan al fin y al cabo para que nos asustemos. Bueno, eso es relativo, ya que hay gente que este estilo de terror les asusta mucho, pero a otros no les afecta en lo más mínimo. El problema aquí es la sobreexplotación de estos recursos, los jumpscares están en todos lados, incluso en momentos que no deberían de estar, y que las persecuciones llegan a ser muy repetitivas, además de estar empleadas de una forma muy pobre por parte de la inteligencia artificial del juego. En el tema de los jumpscares, tiene tanto sus cosas buenas como malas. Que salgan tanto puede agobiar al jugador, lo que aporta de buena manera a la incomodidad y terror en el título, pero, por otro lado, abusan tanto de los mismos, que los queman en muy poco tiempo. Han salido tantos screamers en la primera mitad del juego, que uno se termina volviendo inmune a ellos, y por ende los que siguen después, ya no logran su cometido de asustarnos, además de hacer relativamente pesado el trayecto más tarde, así como que se pierda la esencia del mismo. De ahí el seudónimo que tiene el juego, de que este es un título de solo puros screamers. Por el lado de las persecuciones, es un punto negativo que se repitan tan constantemente, y no en el sentido de tener que arrancar todo el rato, sino que lo malo radicaría en la mecánica tan repetitiva de ejecución, así como la inteligencia artificial en el juego. Me explico.
En cada momento de persecución, se repite el mismo procedimiento, corremos del asesino hasta dejarlo atrás, nos escondemos en un casillero, o debajo de una cama, el enemigo nos busca por 5 segundos, y luego se va como si nada. Luego de que avancemos a otra parte del juego, en donde nos encontramos con otro asesino, repetimos todo el procedimiento ya antes mencionado. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, esta llega a ser ridícula, ya que podemos quedarnos todo el rato en ese casillero, o debajo de la cama, podemos ir al baño, y a buscar la merienda, o simplemente quédate allí por 5 horas, sin poner pausa en ninguno de los casos que he mencionado, que de manera literal, el asesino en todo ese tiempo, no se le ocurrirá revisar el lugar en donde te escondiste, sino que todo el rato, va a estar revisando los mismos lugares que ya revisó como 5 veces. Si estás en el casillero de la derecha, él todo el rato va a estar revisando el de la izquierda. Si te cambias al de la izquierda, luego el tipo solo revisará el de la derecha. Y es lo mismo con el tema de las camas y el resto de escondites, el asesino solo va a buscar en los lugares donde no estás, y donde te escondas, será el único lugar en donde no te buscará, aunque en el proceso de búsqueda te cambies de escondite, si él no te ve, seguirá buscándote por todos lados menos en el lugar donde estás. Como dije antes, es ridículo. Se entiende que esto es para darle un respiro a los jugadores luego de una persecución, te lo compro que esto se haga un par de veces, pero todo el rato, por lo menos que en algunas ocasiones, el enemigo revise justo el lugar en donde estás, para que esté presente el factor del peligro. Y esto le afecta aún más a Chris Walker, ya que las primeras veces que nos lo encontramos, resulta aterrador que nos persiga, pero ya a partir de la tercera ocasión en adelante, ya no lo podemos tomar en serio, incluso medio mundo lo toma como un chiste, porque ya se ha perdido el terror que este generaba. Lo último negativo de las mecánicas del juego, sería la recuperación automática. Al protagonista le pudieron haber cortado los dedos, se ha caído de grandes alturas, los lunáticos lo han agarrado a palos, entre un montón de otras agresiones más, en las que el periodista debería de quedar hecho polvo, pero aquí, todo lo que tienes que hacer es esperar unos segundos, y el personaje vuelve a estar estable de salud. Aquí no existe el concepto de buscar botiquines, y eso por el lado de la comodidad del jugador, es algo bueno, ya que en caso contrario cuando estamos muy mal de salud, y no encontramos algún botiquín, y se aparece alguien que nos quiere matar, estaríamos en excesivos problemas. Sin embargo no todo es bueno con esto, ya que el que tengamos esta habilidad de sanación automática, le resta dificultad al juego, porque así se disminuye aún más el factor del peligro. Siendo así, el que no tengamos armas, no ayuda mucho a formar una atmósfera de tensión y estrés, porque estas ventajas que nos dan, restan bastante a lo que es la dificultad y el terror que nos puede generar, porque dicho terror se va perdiendo, debido a que Outlast solo nos ofrece el terror de que nos maten, y el que puede generar por mostrarnos algo que nos impacte en un primer momento, como lo son los screamers y el gore. La mayoría de fanáticos dicen que el juego utiliza lo que conocemos como terror psicológico, sin embargo, eso no es así. El gore, la sangre, o ver tripas tiradas por ahí, o la propia apariencia de los enemigos, puede choquearte un poco, pero eso termina desvaneciéndose luego de un rato. Aunque claro, esto también es relativo, habrá gente que esto no les afecta, y hay otros que sí les causa mucho pavor, pero lo cierto es que Outlast no presenta nada de terror psicológico, porque él mismo es el que centra su atención en los temores de los personajes, sus culpas, creencias y supersticiones, ya que en eso influye mucho la narración, ya que la misma busca la sutileza de efecto y la sugerencia más que el mero susto. El mejor ejemplo que se me ocurre, sería la historia de James, del Silent Hill 2. Ese survival horror sí cuenta con el factor de terror psicológico, que se ve reflejada en la historia, las referencias con hechos atroces, que van más por lo psicológico como las culpas, y las acciones presentadas de manera sutil, pero al nivel que, aunque no se nos cuenta de manera explícita, lo podemos entender perfectamente, y por defecto, sí genera el terror correspondiente. En Outlast, como dije, es solo sustos y arrancar para que no te maten. Los personajes, ninguno tiene algún desarrollo más allá de que empezaron estando locos, y ahora están mucho más locos de como estaban al inicio, y eso no ayuda en nada para generar terror psicológico, en especial que el protagonista es un personaje vacío para que uno se le represente, no tiene diálogos ni una historia más allá de que vino al manicomio para cubrir una noticia. No creo que haga falta explayarme más en este punto, ya ha quedado bastante claro que el terror psicológico no existe aquí. Referente a la jugabilidad, Outlast usa el concepto del Walking Simulator, o sea un simulador de paseos. Vista en primera persona, te puedes mover libremente por el escenario, etc.
Aquí influye mucho lo que es el sigilo, ya dejando de lado el tema de que si los enemigos no te ven, nunca van a revisar el lugar donde te escondiste. Hay ocasiones en que estos sujetos van a estar patrullando las zonas a las que tenemos que ir, y en esto tienes que esperar el momento adecuado para pasar sin que te vean. Por lo mismo, el sigilo es esencial para poder escapar de todos los peligros que se nos presenten. Para esto ayuda mucho la jugabilidad que tenemos, ya que este resulta ser muy cómoda y fácil de manejar. No cuesta para nada el moverse, utiliza los típicos controles que tiene cualquier juego de ordenador. La movilidad del juego es excelente, tiene una jugabilidad muy cómoda, lo cual es algo positivo, ya que como en la mayoría del juego nos la pasaremos corriendo y escondiéndonos, es un punto vital que los controles nos permitan movernos con tanta libertad, sin que tengamos controles toscos o molestos que ni nos permitirán movernos. Hace rato les comenté brevemente que Outlast había tomado conceptos de otros juegos, pero los pulió mecánicamente. Por el lado de Amnesia, Outlast mejoró la movilidad para que ésta sea más libre y dinámica, además de eliminar los bugs tan tediosos que se encuentran en el mismo, ya que en el título anteriormente mencionado, la jugabilidad no era tan libre como es aquí, incluso en ocasiones llega a ser tosca, sin mencionar la gran cantidad de bugs que hay por todo el mapa, como el más popular de todos, que es que te caigas del mismo. Outlast por otro lado no cuenta con estas fallas de programación, a lo mucho el único bug que vas a encontrar acá, es el de que Chris Walker atraviesa la puerta con la cara, pero si comparamos eso con lo de caerte del mapa, claramente es solo una pequeña falla técnica muy insignificante. Por parte de la cámara en Michigan Reprone from Hell, la visión nocturna acá es ciertamente un asco. Hay partes en las que no se ve bien el ambiente, o incluso algo borroso, y en Outlast, el concepto fue pulido de mejor forma, dando un mejor uso y concepto de la misma. Además de agregar el factor de que se agoten las baterías si usas demasiado esta herramienta, en comparación al título anterior, donde dicha herramienta la puedes usar todo el rato que tú quieras, sin preocuparte de que se acabe la batería. Esto le da cierto realismo y coherencia al uso de la cámara, sin mencionar una parte de dificultad y temor de que se te acaben las baterías. Muy bien por esa parte. Sobre el apartado visual, este es excepcional. Los escenarios tienen un muy buen nivel de detalle que resalta de buena forma su buena construcción, tanto los fondos de escenarios simples, los pasillos, el laboratorio, así como los escenarios destruidos y los de afuera del complejo, teniendo incluso animaciones de ambiente como el pasto moviéndose, o algunos cuervos volando, así como los rayos en el cielo y la lluvia cayendo. El nivel de detalle de cada fondo, como lo es la sangre derramada, el degradado de los muros, sus texturas también detalladas que le dan un aspecto muy realista, además de perturbadores y explícitos por el lado de los escenarios destruidos, con cadáveres y demás, sobre todo, en el detalle de la iluminación, todo está muy bien colocado y diseñado, dando un apartado visual buenísimo, así como que si genera miedo el pasarse por ciertos lugares del complejo. Por parte del diseño de los personajes y enemigos, estos tienen un diseño grotesco y aterrador, lo cual cumple de manera estupenda para lo que ofrece el título, sobre todo en el ámbito de querer provocar incomodidad, el cual recordemos que uno de sus objetivos es perturbarte con sus imágenes explícitas y supuestamente de contenido fuerte. Y bueno, no hay nada más que comentar de esta parte, podría explayarme más, pero eso sería ser redundante, y como siempre va a haber gente que se enoja con eso, pues dejaré este punto hasta aquí, jaja. Y ya por último, el apartado sonoro. El tema de los sonidos llega a ser de lo mejor que nos ofrece el juego, dejando de lado todo lo macabro y explícito que nos ofrece en el apartado visual. El concepto del sonido es pieza fundamental aquí, ya que el mismo le da fuerza al terror. Los sonidos de fondo están tan bien colocados que generan un ambiente natural, pero también cuenta con sonidos nítidos que nos hacen entrar en suspenso, hasta que alguno fuerte suene de repente y casi nos cause un paro cardíaco. Los efectos de sonido están bien puestos y cumplen a la perfección con su respectivo rol. Todo tiene sonido, desde los pequeños detalles como el crujir de la madera o el soplar del viento, hasta los sonidos que hacen los locos que sufren y los que torturan. Pasando a los soundtracks, estos fueron compuestos por Samuel Laflamme y publicados por Red Barres Games, de los cuales hay temas que pegan muy bien con la esencia del título, ya que, para cada situación, tienen su propio soundtrack. La ambientación tan oprimente del juego se debe más a estos elementos, ya que de estos surge la esencia tan característica del juego, que lo hace diferenciarse de otros títulos. Por lo general, la mayoría de los temas musicales aquí son de ambiente tanto de tranquilidad, miedo, persecución, misterio,
melancolía y de muerte. De estos hay como 3 o 4 versiones de cada uno. Por ejemplo, la música de persecución de Chris Walker no es la misma que la que suena cuando nos persigue cualquier otro sujeto. Les habré puesto algunos pocos fragmentos de estos temas musicales, aunque muy cortitos. Si los quieren escuchar completos, los tienen en la descripción. No los pondré aquí, ya que yo no me la pienso jugar con el copyright. Más encima, que no funciona eso de modificar la canción para que no te salte copy, el copyright te salta igualmente. Saint, me mentiste, al rato te voy a funar, XD. Bueno, como sea, el tema del sonido es uno de los puntos fuertes de este juego, porque de ahí surge el terror del mismo, y las bandas sonoras complementan muy bien este factor. Variados de estos provocan esa sensación de inquietud y agobio que sentimos a lo largo del título, lo indefensos que estamos ante los enemigos, y el temor que nos provoca, y nos hace estar alerta por si nos salta algún screamer, o estamos entrando a algún lugar peligroso, en el sentido de que nos encontremos con algún asesino, o algo que nos quiera matar en dicho lugar. Obviamente todo el manicomio es peligroso. En pocas palabras, el apartado sonoro cumple perfectamente su propósito, además de ser de los puntos más fuertes de Outlast, y aquí ni siquiera aplicaría la subjetividad por el gusto musical, ya que claramente estos temas no son como para escucharlos por gusto, sino que son para que te inquieten a la hora de jugar, en especial los que sí se enfocan en dar mucho miedo, y esto, como dije, lo logra perfectamente. Bueno, creo que no tengo nada más que comentar. Ya para ir cerrando con esto, al juego le doy un 7,3 de 10. Es un juego de terror bien ambientado, con un apartado visual aceptable, un apartado sonoro excepcional, tiene una historia que, aunque simple y muy típica, logra su cometido de atraer a los espectadores, por ser simple y no tan complicada de entender. Su jugabilidad es muy buena, y aporta de buena manera a la mecánica de la misma. Claro que tiene defectos, como el abuso de los screamers, presentar muchas ventajas que matan al terror del juego, como la recuperación automática, o el que los enemigos cuando te buscan, solo revisen los lugares donde no estás. Y aunque Outlast no sea ese survival horror tan majestuoso que revolucionó el concepto del terror como medio mundo lo pintaba, al menos es un juego que resulta ser entretenido, y en cierta forma, cumple con su objetivo de dar miedo. Si te gustan los videojuegos de terror, Outlast vale la pena jugarlo, te va a entretener mucho, así como que te va a asustar en varias ocasiones. Muy bien, ya eso es todo. Espero el video les haya entretenido, nos vemos en otra ocasión, hasta pronto.